Economista, y con él vamos a hablar sobre perspectivas económicas para este 2018, esa cosa tan extraña que es la economía macro de un país. Don Juan Pablo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Don Juan Pablo, ¿cuáles son las expectativas que tenemos para este 2018 en cuanto a tasa básica pasiva, las tasas de interés? Bueno, respecto a tasas de interés, actualmente estamos cerrando el año 2017 con una tasa básica pasiva en un nivel del 6%. ¿Qué podemos esperar para este 2018? Básicamente, debido un poco al déficit fiscal que hay en el gobierno, él va a llegar a salir este año a captar más recursos. En ese sentido, podemos esperar aumentos en esa tasa. Recordemos que la tasa básica pasiva es una tasa promedio de todas las tasas que hay en el mercado. Entonces, tanto en el corto como en el largo plazo, vamos a estar experimentando aumento de tasas. ¿Pero aumento de cuánto, don Juan Pablo? Porque en los últimos meses ha estado muy estable, ¿verdad? Alrededor del 6%, entre el 5,50 y el 6%. Lo hemos visto en los últimos 2 o 3 meses. Básicamente en el último semestre sí estuvo bastante estable. Lo difícil del año anterior fue el primer semestre, que hubo un montón de variables que estuvieron moviéndose de forma importante, ¿verdad? Dentro de ellas también hicieron mover la tasa básica pasiva, principalmente por efectos del Banco Central al aumentar su tasa de política monetaria, que es la tasa de referencia que utiliza el banco para llevar a cabo la política. Y cuando hay cambio de gobierno, normalmente ese tipo de mediciones o ese tipo de instrumentos varían. Sí, y también lo que sucede es que cuando hay cambio de gobierno hay mucha incertidumbre, ¿verdad? En estos momentos tenemos que ver qué es lo que va a pasar con el nuevo gobierno, con este déficit, si lo va a financiar en forma interna, si lo va a financiar de forma externa. Eso va a decir mucho de cuánto puede subir. Una estimación de cuánto va a subir la tasa está difícil, ¿verdad? Sí, podemos hablar de que sube o que baja, en este caso sería de que sí va a subir. El cuánto va a subir va a depender mucho de los movimientos que haga él, si se va a endeudar en forma interna, si se va a endeudar en forma externa, con este nuevo mecanismo que ha utilizado a partir del segundo semestre del año anterior, que es un mecanismo en el cual la deuda la hacen en el mercado local, pero inmediatamente es traspasado a mercados externos. Con respecto al dólar, ¿qué se prevé? Si se va a mantener pues estable o va a estar variando. Recordemos que el año pasado estuvo variando en algunos meses muchísimo. Y también, ¿qué recomendaciones se le puede dar a las personas que en este momento quizás están pensando en un crédito para una vivienda, que ya son créditos bastante altos, o incluso están en un vehículo, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones se les puede generar en este momento con respecto a la recomendación siempre va a ser endeúdese en la moneda en la cual usted genera. Si usted recibe su salario, sus ingresos en colones, endeúdese en colones. Si usted recibe su salario o sus ingresos en dólares, lo mejor es endeudarse en dólares. Más si es una deuda a largo plazo, como me está indicando, una deuda por vivienda, una deuda por vehículo, una inversión, digamos que uno puede estar hablando de más de 5, 6, 7 años plazo. Esa es la primera recomendación. A partir de ahí lo que podemos ver es que la tasa, por ejemplo, en colones, ¿verdad? Sí va a tener un aumento que va a depender mucho de lo que suceda en el mercado interno. Si se va a endeudar en moneda externa, tienen que fijarse bien qué es lo que va a indicar la Reserva Federal, que es básicamente la tasa de referencia con la que se manejan los préstamos acá en Costa Rica en esa manera. Y también depende de los plazos, ¿verdad? De los créditos. Si es un crédito personal a un corto plazo, la variación no va, ¿verdad? No sé, solo que ocurra una guerra mundial, una cosa así, no va a haber tanto problema. El problema son con esos endeudamientos a 20 y 30 años plazo, ¿verdad? Porque es un fardo de casi toda la vida, ¿verdad? Que sí hay que tener mucho cuidado. Claro, pero eso, como decíamos antes, es importante endeudarse en la moneda en que usted genera. Por ejemplo, lo dijimos en otras ocasiones, entre abril y mayo, el tipo de cambio tuvo variaciones de casi un 6%, que fueron variaciones muy violentas, que inclusive obligó al Banco Central a hacer intervenciones mucho más fuertes de lo que ellos normalmente venían realizando. Eso hizo que, bueno, que dentro de esas intervenciones pudieron estabilizar el dólar y básicamente después de mayo el dólar mantuvo un control. De enero a diciembre creo que andó como en un 2-3% lo que aumentó. ¿Okay? Pero bueno, lo importante es, si yo tengo mis ingresos en dólares,
¿verdad? Esas variaciones del tipo de cambio no me van a afectar tanto en mi cuota. Más si tengo mis ingresos en colones y empiezo a haber variaciones en el tipo de cambio y mis deudas están en dólares, ahí sí es donde me voy a ver bastante afectado. Ahora, con respecto a esas variaciones que usted dice que podrían generarse a lo largo de este año, podría generar un mayor precio, por ejemplo, en la canasta básica y en el consumo diario, digamos, de los ciudadanos. Sí, efectivamente, eso es lo que se conoce como una inflación importada. Básicamente, eso se refiere a los precios internos de bienes que son importados, obviamente, del exterior. Por ejemplo, el más importante de todo eso es el precio del petróleo. Cuando el precio del petróleo empieza a aumentar, ese precio, al internalizarlo acá en Costa Rica, vamos a tener que pagar en colones un monto mayor al que pagábamos antes si el tipo de cambio, por ejemplo, estuviera más bajo. Digamos que el tipo de cambio llega a 600, entonces el combustible que vamos a tener que estar pagando cada una en las gasolineras va a ser un monto mayor al que si estuviera, por ejemplo, en 550. Eso es por darle un ejemplo. También hay, por ejemplo, contratos de vivienda que se hacen en dólares también, que también Muchísimos ahora es bastante, tendencia. contratos de vivienda, préstamos de vehículos que también se hacen, la mayor parte de los vehículos ahora están transando en dólares. Entonces, un aumento del tipo de cambio va a venir a afectar las cuotas si usted lo tiene que realizar en dólares, pero nuevamente sus ingresos son en moneda nacional. Vamos a un área de la economía un poco más difusa, que es la macroeconomía del país y cómo esto nos va a afectar a nosotros en el diario. La proyección para el crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2018 es del 4.1, que tenía el gobierno la misma previsión para este año, pero tuvo que variarla de camino. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el gobierno prevé que el Producto Interno Bruto va a crecer un 4%? Bueno, en la última estimación que dio el Banco Central para agosto de este año, indicaba que efectivamente iba a estar creciendo en torno al 3,7. Anteriormente, hace un año, había dicho que íbamos a estar creciendo en torno al 4,1. ¿Qué es lo que está sucediendo? Muchos factores, principalmente internos, han hecho que ese crecimiento no se haya dado como se esperaba el banco. Uno de esos factores que son muy importantes es la tasa de interés. Al aumentar la tasa de interés, eso desincentiva el consumo de las personas. ¿Por qué? Porque si yo tengo que pagar, voy a comprar un bien, un artículo, y si lo tengo que pagar a crédito, ese bien me va a salir mucho más caro. Pero también tengo la posibilidad de no comprar el artículo, invertirlo en el mercado financiero. Cuando las tasas suben, me van a pagar un precio más alto. Entonces hay una elección que se me hace un poco más cara. ¿Por qué? Porque las tasas vienen subiendo. Igualmente con el tema de la inversión, cuando las tasas de interés empiezan a subir, las empresas principalmente empiezan a analizar mejor sus inversiones. ¿Por qué? Porque tienen que ser inversiones bastante más rentables, porque de la otra forma agarra el dinero, lo mete en el mercado financiero y tiene una ganancia mayor. Esas dos cosas, o esos dos elementos principalmente, son los que han provocado que en el 2017 el crecimiento fuera menor al esperado. Inclusive, bueno, los economistas estamos esperando que el Banco Central ahora ya en este mes entregue cuánto fue lo que cerró. Más o menos creo que puede andar cerrando tal vez un 3,5, 3,6% el crecimiento. ¿Total del año? ¿O No, el del año. Y para este año 2018 no creo que sea mucho más allá de eso, ¿verdad? No veo que hayan factores que vayan a indicar de que crezcamos al 4,1, 4,2. Pero igual ese fue el promedio en América Latina. Estaba leyendo que Bolivia, que fue el país que más creció en un 3.8, ¿verdad? Digamos, en toda la región no hubo un crecimiento mayor que eso. América Latina, el promedio anda como un 3,5%, pero por ejemplo podemos ver países como Chile que su crecimiento fue mayor a un 4%, ¿verdad? Chile es una economía un poco parecida a la de Costa Rica, una economía pequeña, bastante abierta, en eso nos parecemos bastante. Ellos crecieron más del 4%, nosotros estamos creciendo menos del 4%. Creo que sí tenemos que ponernos a pensar. Y el nuevo gobierno, ¿verdad? Cuando casi que todos los partidos dentro de su plan vamos a crear nuevos puestos de trabajo, creo que un aspecto muy importante es saber cómo vamos a crear esos puestos de trabajo, cómo vamos a dinamizar la economía, cómo vamos a hacer que crezca al 4 más del 4%. Es un punto muy importante ver en esta campaña.
Don Juan Pablo, usted ahora decía que con el cambio del gobierno se vienen nuevas políticas. Esto quiere decir que, digamos, para las personas que ahorita están planteando un crédito o invertir, lo mejor sería invertir a corto plazo o esperarse a medio año, probablemente un poco más, para ver cuál va a ser como la normativa. Correcto, no, lo que dijo al principio está muy bien. En estos momentos, si deseamos invertir, lo mejor es hacerlo a un corto plazo. Podemos estar hablando unos 3, 4 meses, para que después ver ya con el nuevo gobierno, inclusive después de que se instale, cuáles son sus políticas, a quién van a poner, cuáles van a ser las personas, y con eso vamos a poder ver un poquito mejor o tener un poquito más de certidumbre de cómo se pueden estar moviendo las tasas de interés, por ejemplo. Los mercados reaccionan casi que en forma inmediata a comunicados de política. Entonces, en ese caso sí es muy importante mantenernos un poquito cautos, inversiones a corto plazo, ya para después ver si seguimos a corto plazo o nos pasamos a largo plazo. Don Pablo, Nada más para Otra. finalizar, algo pequeñito es tal vez consejos ahora para la cuesta de enero y el tema del ahorro, ¿verdad? Si se ahorra en dólares o colones, o qué sería como lo mejor. El tema del ahorro es, ahorremos de acuerdo en aquello que queremos invertir posteriormente. Si nosotros queremos comprar un vehículo, queremos comprar una casa, y la mayor parte de los vehículos y la casa están en moneda extranjera, está bien, ahorremos en moneda extranjera. Si nosotros lo que queremos es comprar un bien que se vende en moneda nacional, el consejo es ahorremos en moneda nacional. Siempre algo muy importante es diversifiquemos un poco monedas, diversifiquemos un poco plazos, diversifiquemos un poco con los emisores. Eso siempre va a ser la regla de oro a la hora de invertir, diversificar. don Juan Pablo Arias, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Virgil. A ustedes por seguir con nosotros en Costa Rica Noticias. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más información.